Bienvenidos a este estudio bíblico, creado para todos los que aman la palabra. Fuente de Vida te da la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Les mando un abrazo fuerte a todos. Gracias por estar conectándose a esta transmisión. Estamos ahora con la serie Historia de la Iglesia y estamos estudiando las distintas etapas de la iglesia cristiana a lo largo de la historia. Hoy es la parte 4 y hoy vamos a ver un poquito más acerca de la iglesia medieval. Y es importante estudiar la historia. La historia va a definirnos los porqués del mundo de hoy, ¿ok? Los porqués del mundo de hoy y es muy importante. Gracias a la iglesia cristiana, el cristianismo, por ejemplo, le devuelve la dignidad al ser humano. Gracias a la iglesia cristiana, la influencia del cristianismo es que a finales del siglo III, principios del siglo IV, se prohíben las crucifixiones, empiezan a haber leyes para los esclavos. Gracias a la influencia de la iglesia, de la doctrina cristiana, es que la mujer es dignificada aún en el mundo judío. La mujer antes de Cristo era un objeto nada más, era una propiedad casi material, ¿no? Y es Cristo Jesús quien devuelve a la mujer la dignidad humana. Gracias al cristianismo, hoy tenemos derechos humanos, democracia, hoy tenemos tecnología, hoy tenemos libertad de expresión. Gracias, todos esos avances fueron gracias al cristianismo, impartición de justicia. Hoy la gente que tiene libertad para hablar mal de Cristo, para hablar mal de Dios, para emitir juicios equivocados acerca de Dios, bueno, ellos no se dan cuenta que es el cristianismo que les ha dado esa libertad. Aún los ateos que son libres para decir que Dios no existe o para burlarse de la Biblia, ellos no saben que es el cristianismo que les ha dado esa libertad a través del tiempo, ¿no? Y cómo gracias a la reforma protestante del siglo XVI hubieron grandes cambios en Europa, sociales, políticos, culturales, educacionales, artísticos, de tal manera que las naciones que abrazaron el protestantismo luego en el siglo XX, siglo XXI, son las naciones más avanzadas y poderosas del mundo, ¿ok? Así que es muy importante estudiar la historia de la iglesia cristiana. Jesús dijo que el cristianismo sería como una semilla de mostaza, que al principio es la más pequeña de todas las semillas. Al principio, en el siglo I, tal vez fue algo totalmente que pase desapercibido, pero en los siglos siguientes cobró gran importancia, de tal manera que en el siglo IV, el primer emperador cristiano, Constantino el Grande, convierte el imperio romano, el imperio más poderoso del mundo, el imperio más grande del mundo, teniendo más de 1000 años de existencia, se convierte en un imperio cristiano. Bueno, es muy importante el estudio de la iglesia, es muy importante el estudio del cristianismo a lo largo de la historia de 2000 años, de 20 siglos. Es muy importante que nosotros como cristianos comprendamos, porque gracias al estudio de la iglesia, gracias al estudio del cristianismo a lo largo de su historia, podemos entender el mundo de hoy, podemos entender Europa, podemos entender Estados Unidos, podemos entender Latinoamérica, podemos entender los porqués de la economía, los porqués de la política, los porqués de las cosas que hoy podemos ver, la tecnología, la comunicación, todo eso solamente vino gracias a la influencia de la Biblia, la palabra de Dios a lo largo de la historia. Y hoy vamos a estudiar un periodo triste, un periodo de 1000 años, se conoce en la historia como oscurantismo. Oscurantismo es un tiempo muy oscuro donde casi no hay palabra de Dios, donde quedaron sepultados los cimientos del cristianismo y bueno, pues es un periodo triste, ¿no? Acá podemos ver lo dañino
que es la religiosidad, cómo dañó la religión, al mundo. Entonces el cristianismo no es religión, el cristianismo es libertad de pensamiento, el cristianismo es innovación, el cristianismo es fe, el cristianismo es verdad, el cristianismo es fundamentación, pero la religión es todo lo contrario. Parece cristianismo, pero es todo lo contrario. Y vamos a ver el oscuro milenio que hubo en el cuarto periodo de la iglesia, el oscuro milenio donde Europa y el mundo se sumergieron en tinieblas espirituales y no hubo palabra de Dios, no hubo gente innovadora, hubieron pequeños chispazos, pero no hubo nada que pudiéramos resaltar como un cambio sustancial en este periodo. Muy bien. Estamos haciendo este estudio partiendo de la postura dispensacional. Me explico para los que están por primera vez. La postura dispensacional, yo tengo una postura dispensacionalista, pretribulacionista y mileniarista. Ok, voy a explicar qué es eso. Sabemos que en la escatología, el estudio del final de los tiempos, no podemos tener una doctrina dogmática. Simplemente tenemos posturas, tenemos interpretaciones, porque son cosas que no han sucedido en su mayoría, algunas cosas ya sucedieron, y entonces nosotros asumimos posturas. Una postura es, uno cree que la Biblia en cuestiones futuras está anunciando cierta postura. Hay distintas posturas en cuanto a los temas futuros. Ahora, que usted me entienda, necesito explicarle qué es el dispensacionalismo. El dispensacionalismo lo he enseñado en otras series. Yo soy dispensacionalista, me considero una persona que cree que la historia universal está dividida en 7 grandes etapas, ¿no? Empezando en la caída de Adán, la primera etapa, luego de Adán al diluvio, la segunda etapa, del diluvio a la Torre de Babel, la tercera etapa, de la Torre de Babel al Éxodo, la cuarta etapa, del Éxodo a la cruz, es la quinta dispensación, y hoy estamos en la sexta dispensación, la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia, y nos falta solamente una dispensación, que es el día de reposo, conforme a los 7 días de la creación también, y es el milenio. Soy dispensacionalista porque creo que hay 7 etapas de la historia de la humanidad, así como hubieron 7 días de la creación, hay 7 etapas, ¿ok? En el libro de Génesis vemos que Dios crea al hombre y descansa al séptimo día, ¿ok? Y luego en el capítulo 2, el relato regresa a la creación del hombre, hay 2 relatos, y regresa al sexto día, y entonces se desarrolla todo lo que sigue en el sexto día. Entonces falta un día, el día de reposo, que es el milenio. Soy milenialista porque creo que es un tiempo literal de 1000 años. Apocalipsis 18, 19 habla del milenio y cómo se va a establecer el reino de Cristo, ¿ok? Y dentro de la postura dispensacionalista, pues tenemos también la postura pretribulacionista. ¿Qué significa esto? Que creemos que el arrebatamiento de la iglesia sucede antes de la tribulación y de la gran tribulación, y luego la venida de Cristo. Como pretribulacionista pensamos que el arrebatamiento de la iglesia y la venida de Jesús son 2 eventos separados por un espacio, esto puede ser debatible, aproximado de 7 años, dividido en 2 partes, tribulación y gran tribulación. Bueno, todo esto obviamente que es debatible y hay distintas posturas y no podemos ser dogmáticos, pero simplemente es una postura. Bueno, dentro de esa postura, creemos que el libro de Apocalipsis se divide en 3 grandes secciones: las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Es lo que dice el versículo 17.
19, perdón, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y las cosas que has visto se refieren a la revelación de Cristo resucitado, la revelación del Cristo glorificado. El apóstol Juan, en el capítulo 1, tiene una revelación del Cristo glorificado, igual Daniel en el capítulo 10 de su libro, la visión que tiene Daniel en el capítulo 10 en su ayuno de 3 semanas y la visión de Juan en la isla de Patmos es la misma. Vemos a un Cristo glorificado. Okay, las cosas que son, las cosas que has visto son esas. Las cosas que son, creemos dentro de la postura dispensacionalista pretribulacionista, creemos que las cosas que son se refieren a la dispensación sexta de la iglesia o la dispensación de la gracia. Muchos la conocen como la dispensación de la gracia o la dispensación de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que en este periodo de tiempo el pueblo de Dios ya no es Israel. El pueblo de Dios fue Israel en la dispensación quinta, en la dispensación de la ley, del éxodo a la cruz. El pueblo de Dios fue Israel. Más en la sexta dispensación, el pueblo de Dios es el Israel espiritual, es decir, la iglesia. Y en este periodo, estamos en este periodo, llevamos ya 2000 años de este periodo y hay una visión historicista de las 7 iglesias de Apocalipsis, que son capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Pudieran, no es que estemos diciendo que así es, pudiera ser porque hay muchas, digamos, muchas coincidencias. Pudiera ser que las 7 iglesias de Apocalipsis también, o son 7 iglesias de Asia Menor, que aparentemente era el apostolado del apóstol Juan, pero pudiera ser también, aparte de esto, pudiera ser también que nos arrojen luz sobre las 7 etapas de la iglesia a lo largo de 2000 años. Quiero decirle que estamos en la etapa séptima nosotros. Hoy en la iglesia del 2021 estamos en la etapa séptima. Entonces, pareciera ser, esto solamente es algo curioso, es solamente una visión historicista. Repito, no podemos ser dogmáticos en esto, pero pudiera ser que la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, se refiere a la iglesia del primer siglo, la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles. Vemos muchos sucesos en esta iglesia, el surgimiento año 33, año 30-33 después de Cristo, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Vemos la iglesia concentrarse en Jerusalén por espacio entre 5 y 10 años. Luego viene la persecución, una expansión a través de la persecución, el surgimiento del apóstol Pablo, el surgimiento de la doctrina paulina, de del desarrollo de la doctrina de la fe, de la gracia, etcétera, el liderazgo del apóstol Pedro, hasta el año 68 que Nerón persigue a los discípulos y ahí muere Pedro crucificado de cabeza, se dice la historia, y Pablo decapitado. Entonces, la segunda etapa de la iglesia del primer siglo es un poquito oscura y los historiadores creen que ahí es donde deja la iglesia de ser hebrea en su totalidad y entonces se convierte en una iglesia gentil. El último líder es el apóstol Juan, que muere aproximadamente en el año 100, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que dice la iglesia de Éfeso? Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Sale el término apóstol, sale el término candelero. El término candelero es el candelero de la representación de Israel. El escudo de Israel tiene un candelero de 7 brazos, ¿ok? Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Está como que refiriéndose a la iglesia en expansión, el ministerio de Pablo, el ministerio de todos sus grandes hombres que conquistaron el imperio romano. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pudiera referirse a los 30 últimos años del primer siglo, donde hay una decadencia, ¿no? Donde
el Imperio Romano conquista Jerusalén, destruye el templo, el exilio de Jerusalén, la diáspora, los cristianos y los judíos se dispersan por todo el Imperio Romano. Bueno, entonces dice el Señor, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ok, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas. Vimos en sesiones pasadas que los nicolaitas eran personas que querían imponer una jerarquía, un control, una autoridad. ¿Por qué? Esta gente, los nicolaitas, no aparecen en la segunda iglesia, que es el periodo de la iglesia perseguida. ¿Por qué? Porque los nicolaitas es un espíritu que cuando ven que la iglesia tiene poder, tiene influencia, tiene medios económicos, ellos quieren entrar para tomar esos medios económicos. Entonces, mientras la iglesia tenía poder, autoridad, relevancia, los nicolaitas querían entrar. Pero la primera iglesia dijo, no entran los nicolaitas, y esto el Señor lo reconoce porque él aborrece las obras de los nicolaitas, ¿ok? Que quieren establecer un dominio, ¿ok? Las obras de los nicolaitas aparecen en la tercera iglesia, la iglesia imperial, porque ahí es donde entra la jerarquía, el clero, los obispos, arzobispos, toda esa jerarquía. Ahí es donde entra en el siglo IV, ¿ok? Esmirna, la segunda iglesia, corresponde, creemos, al siglo II y siglo III, la etapa de la iglesia perseguida. ¿Qué podemos resaltar? Bueno, habla de pura tribulación. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino de sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. O sea, persecución. Y habla de la historia, menciona 10 persecuciones sistemáticas por parte del Imperio Romano. Hubieron 2 en el siglo I con Nerón y con Domiciano, pero en el siglo II y III hubieron 10 persecuciones, terminando con Diocleciano, ya en el siglo IV. La más feroz de todas fue la de Diocleciano al final. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Habla de la muerte. El que tiene oído oiga lo que dice el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, habla mucho de muerte en la segunda iglesia. Luego, si usamos la visión historicista, ya llegamos al siglo III. En la iglesia de Pérgamo, entramos al siglo IV cuando Constantino vence a Magencio y entonces Constantino ocupa el trono imperial de Roma. Constantino, el elemento simpatizador de los cristianos, Magencio, el elemento antagónico, el elemento perseguidor de los cristianos. Gana Constantino, sube al poder y Constantino emite en el 313 su famoso edicto de tolerancia, y entonces los cristianos ahora pueden ejercer su religión libremente. ¿Okay? Pero en el 324, Constantino se manifiesta abiertamente cristiano y todo el imperio se vuelve cristiano. Hubieron muchas cosas buenas, pero hubieron cosas malas también. Entre las cosas malas, obviamente, que la gente mala, al ver el poder, la influencia, el dinero en la iglesia, pues entró mucha gente. Ahora el paganismo era perseguido y la gente... los romanos empezaron a convertir a los paganos a la fuerza. O sea, había mucha gente no convertida dentro de la iglesia. Por eso dice el verso 13: yo conozco tus obras, ¿dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? ¿Dónde está el trono de Satanás? Entonces, puede ser una alusión a Roma. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Porque justo antes de la subida de Constantino al poder, hubo una mega persecución en Roma, ¿ok? Y bueno, esta persona Antipas, no sabemos quién sea, pero puede ser que se refiera a eso, ¿ok? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Qué es esto? Paganismo. El paganismo empezó a entrar a la iglesia.
En el siglo III todavía, pero en el siglo IV ya empezó a entrar, siglo V ya empezó a entrar. En el siglo V empiezan a aparecer las imágenes, un papa llamado Gregorio empieza la veneración a María, empieza la doctrina del purgatorio, establece que los sacerdotes, el celibato, bueno, todo eso viene en siglos siguientes, pero esta doctrina de Balaam es una doctrina nefasta, es una doctrina pagana, que enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de los sacrificados, cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Los nicolaitas quisieron entrar en el siglo I. La pureza apostólica estaba presente todavía en el siglo I y no lo permitieron. En el siglo II y III, que son siglos de persecución total, los nicolaitas no se interesan en la iglesia, porque la iglesia es pobre, la iglesia es perseguida, la iglesia es subterránea, la iglesia es lo peor que hay la iglesia para la ciudad. Pero en el siglo IV, cuando la iglesia perseguida se vuelve la iglesia imperial, Constantino le entrega a la iglesia, todos los templos paganos se vuelven catedrales cristianas. Constantino le entrega todo eso a la iglesia. Entonces los nicolaitas entran a la iglesia. Y entonces se va a ver empieza a establecerse una iglesia al estilo romano. ¿Sabe usted que Constantino tenía el título de sumo pontífice romano? Obviamente, Constantino, en el tiempo que vamos a ver hoy, lo que hace es que él traslada la capital del Imperio Romano, la traslada de Roma a Bizancio, una ciudad que hoy se llama Estambul, pero que Constantino está en Turquía, ¿verdad? Pero Constantino bautizó con el nombre de Constantinopla. En esa ciudad se construye la famosa Catedral de Santa Sofía y Constantino establece ahí la sede del reino. ¿Qué pasa con ese cambio de capital del Imperio Romano? Que el obispo de Roma queda solo y el obispo de Roma agarra mucho poder, mucha autoridad en el Imperio Occidental. ¿Ok? Entonces, esto es lo que empieza a mover la doctrina de los nicolaitas, empiece a penetrar. Ok, entonces dice el verso 16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, el que lo recibe. Bueno, esta es la tercera iglesia, la tercera etapa, el tercer periodo. Y bueno, ¿qué podemos decir más de este periodo? En este periodo se completa el canon del Nuevo Testamento. En este periodo también se desarrolla la doctrina de la Trinidad, cuando Atanasio, un obispo, debate con Arrio. Arrio era un promotor de que Cristo no era Dios, Cristo solamente era un profeta, como creen los testigos de Jehová el día de hoy. Entonces Atanasio hacen un concilio, Atanasio expone la doctrina de la Trinidad y bueno, vence. Entonces la doctrina de la Trinidad, la fundamentación, digamos, teológica viene del siglo IV. Y también se desarrolla el credo apostólico en este periodo. El credo niceno, creo en un solo Dios Padre, creador del cielo y la tierra, etcétera. Entonces, esto se confecciona en este periodo. Y una de las mentes más brillantes de este periodo fue Agustín de Hipona. Agustín, a los 33 años, se convierte, poco tiempo después es obispo de Hipona, y fue la mente más brillante, de la iglesia en ese periodo. Siglos más tarde, el reformador Calvino va a estudiar a Agustín, Lutero también estudia a Agustín, y Calvino es como una continuación de Agustín con su famosa doctrina de la predestinación, la negación del libre albedrío. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Hoy vamos a ver entonces la
cuarta iglesia, el cuarto periodo de la iglesia, que es la iglesia de Tiatira, ¿ok? La iglesia de Tiatira correspondería a el periodo de la iglesia del año 476, cuando cae el Imperio Romano. El Imperio Romano cae en manos de un rey bárbaro germánico y entonces, listo, ahí termina y solamente queda el Imperio Oriental, ¿ok? El Imperio Oriental, todo lo que hoy es Turquía, Grecia, Europa del Este, más o menos, por allá, incluso Jerusalén, Alejandría, el norte de Egipto, todo eso es el Imperio Romano de Oriente. Pero el Imperio Romano de Occidente termina en el 476, solamente hay naciones, ¿no? Naciones un poquito desorganizadas, los galos en Francia, visigodos en España, germánicos en la zona de Alemania, francos, etcétera. Entonces, todos esos grupos, miren lo que pasa, cae el Imperio Romano de Occidente y todos esos grupos ya eran cristianos, Cae el Imperio Romano de Occidente, pero no cae la iglesia. La iglesia tenía la misma estructura que el Imperio Romano. Si el Imperio Romano tenía un emperador, la iglesia tenía un papa. Si el Imperio Romano tenía gobernadores, la iglesia tenía obispos. O sea que en cada gobernante a la par había un líder de la iglesia. ¿Ok? Entonces, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, es decir, toda Europa, Roma, Francia, Italia, Francia, Alemania, Suiza, España, Gran Bretaña, todo el occidente de Europa, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, la iglesia queda totalmente libre para ejercer su dominio, porque la iglesia estaba tan bien organizada. Cuando cae el Imperio Romano de Occidente, la iglesia no cae. Y entonces los reinos, los gobiernos, las naciones que quedaron, se sometieron a la iglesia. Y entonces empieza un gran poder en la iglesia occidental. Hay un poder tremendo en la iglesia. Más tarde vemos que en el siglo VI los musulmanes surgen y los musulmanes conquistan. El Islam conquista el Imperio Romano de Oriente. Conquista Jerusalén, conquista Siria, conquista Egipto, conquista incluso lo que hoy es Turquía, Asia Menor, donde estaban las iglesias, Esmirna, Éfeso, Corinto, toda esa zona la conquista. Y en 1453 cae la ciudad de Constantinopla y ahí entonces termina el Imperio Romano para siempre. ¿Ok? Entonces, esta caída de esta primera mitad del Imperio Romano le permite a la iglesia expandirse, tener autoridad, tener poder, tener dominio, tener influencia, y al principio ciertamente era bueno, porque nos guste o no, hermanos, nos guste o no, pues esa era la iglesia de Cristo. Esa era la iglesia de Cristo. Todavía en los primeros siglos, en la etapa temprana de este siglo IV, de esta cuarta iglesia de Tiatira, todavía tenemos papas que defienden la justicia, que defienden a los débiles, que defienden a las mujeres, que defienden a los niños. Todavía tenemos papas, por lo menos, que tienen una justicia. Había tanta autoridad de la iglesia, tenía tanta autoridad que muchos papas reprendían a nobles, reprendían a príncipes, reprendían a reyes, y si un rey se portaba mal, un papa lo reprendía y lo corregía. Entonces, hasta cierto punto, aunque ya se había contaminado la iglesia con la jerarquía, los nicolaitas,
con las imágenes, la veneración a María, con las doctrinas del purgatorio, la transubstanciación, la misa, el propiciatorio en la misa, todas esas cosas ya habían entrado a la iglesia. La iglesia era una copia del Imperio Romano. A pesar de eso, la iglesia era la iglesia. La iglesia era lo único que había. Y entonces la iglesia al principio todavía tenía poco de pureza, le quedaba un poco de pureza. Ok, entonces vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Vamos a leer la iglesia de Tiatira, que correspondería dentro de la visión historicista. No estoy siendo dogmático, esto así es, no, hay coincidencias, ¿ok? Hay similitudes de estas 7 iglesias que realmente fueron 7 iglesias. Realmente existieron en tiempos de Juan, ¿ok? Pero tienen un matiz profético porque resulta que los eventos históricos van a concordar con ciertas cositas que están aquí escrito. Entonces, dentro de la visión dispensacionalista, pretribulacionista, creemos que Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 pudiera ser que correspondiese a la sexta dispensación, la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia, porque Apocalipsis 4 inicia con el arrebatamiento y el desarrollo de todo la tribulación y la gran tribulación. Ok, entonces vamos a estudiar las similitudes que pudiera haber con la iglesia de Tiatira y el periodo histórico que corresponde a la iglesia medieval del año 476 después de Cristo, la caída del Imperio Romano de Occidente, al año 1517 después de Cristo, cuando Martín Lutero clava sus 95 tesis. Entonces, bueno, no sé, podemos diferir en la fecha, 100 años más o menos. Yo propongo que la fecha del final de la iglesia medieval es 1517, cuando inicia formalmente el movimiento de reforma. Es una etapa transicional, ¿ok? Esos 100 años también es donde viene el renacimiento en Europa. Las artes se empiezan a desprender de la religión y empieza a haber artistas. Vemos a Leonardo da Vinci, vemos a Miguel Ángel, empieza a haber artistas que no están necesariamente vinculados a la religión, o sea que el pensamiento empieza a expandirse. Entonces, podemos decir que es un año más o menos, pero 100 años más o menos de transición entre estas dos iglesias. Bueno, vamos a ver qué dice el libro del Apocalipsis, cuáles son las similitudes. Usted interprete, usted puede decir, ¿sabes qué, pastor? Nada que ver lo que estás diciendo, yo no encuentro similitud entre la historia y, bueno, puede ser. A mí me parece interesante, esa es la razón por la que hago la serie, me ayuda a organizar mi mente en cuanto a los periodos de la iglesia, y bueno, si no es eso, pues no es y punto, ¿verdad? Pero sí es, pues es interesante estudiarlo. Muy bien, dice el versículo 18, escribe el ángel a la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. ¿Ok? Tiatira, les comento, una ciudad famosa por sus numerosos gremios comerciales, así como su industria de lana y tejido de telas. ¿Ok? Estaba a 56 kilómetros de Pérgamo. ¿Ok? Una ciudad muy comercial. Muy bien. Dice el versículo 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, este periodo de 1000 años va a marcar el oscuro tiempo llamado oscurantismo.
no hubieron avances científicos, no hubieron mentes brillantes, la Biblia quedó arrumbada, poca gente tenía acceso a la Biblia, el clero se corrompe al extremo, ¿ok? Y entonces, ¿quién es Jezabel? Jezabel, vemos que en la Biblia, la esposa de Acab, el rey de Israel, era una mujer manipuladora, era una mujer profetisa, era una mujer que adoraba a dioses falsos, a Baal, y era una mujer que tenía una sed de sangre impresionante, quería matar, había matado a profetas de Jehová y quería matar al profeta Elías. Ok, esta mujer puede ejemplificar todas las matanzas que la Iglesia Católica, el oscurantismo, causó a la Iglesia del Señor. Porque déjeme decirle algo, que en toda la historia de la Iglesia siempre ha habido un remanente, siempre. Siempre ha habido gente que adora verdaderamente al Señor, siempre. Entonces, en este periodo de oscurantismo vemos que esta Jezabel, esta profetisa, seduce a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Qué es la fornicación? En términos espirituales, ¿qué es la fornicación? Es Jezabel pudiera ser la iglesia prostituida. La iglesia prostituida con el Estado, con el mundo. Entonces, hay una fornicación entre la iglesia y el Estado. Es decir, en este periodo de tiempo, el poder papal alcanza niveles tremendos. Quiero contarle algo. Quiero contarle algo que hoy estuve investigando. Gregorio el Grande, siglo V, gran administrador, hizo de la iglesia de gran influencia sobre los estados, desarrolló la adoración a las imágenes, el purgatorio y la doctrina de la transubstanciación. Y del Brando, Gregorio VII, en el año 1037, gobernó la iglesia con un tremendo poder, reformó el clero, impuso el celibato en el sacerdocio, hizo que la iglesia fuese superior al Estado, no quiso abolir el Estado, pero sí lo subordinó a la iglesia. Inocencio III, en su discurso inaugural, dijo: el obispo de Roma es el sucesor de San Pedro y ocupa un lugar intermedio entre Dios y los hombres. ¡Qué blasfemia tan tremenda! Un mediador entre Dios y los hombres. Ah, bueno, lo tengo aquí para que lo vea, perdón. A ver si... Ok, aquí está. Muy bien. En su discurso de inauguración dijo: el obispo de Roma es el sucesor de San Pedro y ocupa un lugar intermedio entre Dios y los hombres. Es inferior a Dios, el Papa, pero superior a los hombres. Es juez de todos, mas nadie le juzga. Tremendas afirmaciones. Luego dijo que el Papa no solo le es confiada a la iglesia, sino el mundo, y puede disponer de todas las demás coronas, incluso la imperial. Gobernó durante 36 años. Ok, muy bien. Este era el nivel de las pretensiones. O sea que la iglesia empezó a dominar. La iglesia durante este periodo dominó a los nobles, había más poder en la iglesia que en los reyes, que en los príncipes, que en los gobernantes. Entonces un papa hacía lo que quería, por eso el papa tenía la triple corona. Los reyes tenían coronas, pero el papa tenía 3 coronas. Él era el rey de la iglesia, el rey del Estado y el mediador de Cristo.
Entonces, la gente le tenía miedo al Papa. Los reyes le tenían miedo al Papa. Entonces, fue un periodo donde el papado alcanzó una preeminencia impresionante, un control impresionante. Entonces, digo, pudiera ser que esta fornicación, esta Jezabel que habla la iglesia de Teatira, pudiera referirse al ascenso del papado, al poder del papado, ¿ok? Verso 22. He aquí yo arrojo, he aquí yo la arrojo en cama. ¿A quién? A Jezabel. A Jezabel. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Esto también, hay un dato histórico que pudiera referirse en 1343. La peste bubónica, la peste negra, azotó Europa y mató a 1/3 de la población de Europa. A 1/3 de la población de Europa. 1343, peste bubónica. Repito, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. La arrojo en cama y en gran tribulación. A los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Mortandad. Imagine que es que muera la tercera parte de la población. 1 de cada 3 moría. Es un índice impresionante. Impresionante. 1 de cada 3 europeos murió en 1343 en una peste que azotó. Entonces dice acá, yo voy a herir de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Las profundidades de Satanás. Sabe que en este periodo, usted ya vio la caricatura de Shrek, ¿verdad? Shrek, su novia Fiona, el dragón, bueno, el contexto, digamos, la ambientación de esa caricatura es justamente este periodo. Si pensamos en El Señor de los Anillos, si pensamos en películas, no sé, medievales, ¿no? Brujas, gnomos, duendes, todas esas supersticiones imperaban en ese tiempo. Usted ha visto, por ejemplo, ¿cómo se llama esta película de Mel Gibson? De Corazón Valiente. Corazón Valiente, en esa película usted ve que cada uno de los duques, de los que tenían a su brujo allá, ¿no? Tenían a su sacerdote, los reyes, pero ahí en una torre metían a su brujo y hacían brujería en secreto. Si usted ha analizado un poquito la serie de los vikingos, ¿no? Los vikingos, cuando esta serie de History Channel, que está ya muy buena, muy histórica, cuando los vikingos atacan París, ¿no? Ese capítulo, bueno, ahí usted va a ver cómo era la iglesia medieval, una iglesia totalmente oscura, totalmente pagana, totalmente mezclada con la brujería, cosa terrible. Las películas medievales, los documentales nos dan una idea de cómo era la iglesia en ese periodo, ¿ok? Y había gente que estaba totalmente corrompida. Muy bien, nada más quiero leer algunas preguntas que están acá.
Dice Karen Cárdenas, el humanismo entonces llega a la par con el fin de la etapa medieval de la iglesia. Sí, el renacimiento es el desprendimiento, primero artístico, luego literario, luego político. Empieza el desprendimiento de la religión, ¿ok? Y entonces el hombre empieza a pensar un poquito más libremente. Algo similar a lo que sucedió en la Unión Soviética. La Unión Soviética, al principio, los artistas no podían hacer cuadros libres, tenían que ser todo referente a la madre patria y a Lenin y a Stalin, y ellos prohibían, y literatura prohibían que no tenga que ver, que no exaltara la grandeza de la Unión Soviética. Bueno, lo mismo pasaba, es el mismo espíritu de control. La iglesia no permitía a la ciencia avanzar, no permitía que se abriese un cuerpo para que se revisaran los órganos y los científicos conocieran más. No se permitía, estaba prohibido. Si se perdía una manzana, bueno, un duende, todo era superstición. ¿Ok? Entonces, eso era lo que imperaba en ese tiempo. Basado en la tribu de los moabitas. Jezabel era la mujer, ¿ok? Melvin Simé, según datos, el humanismo surge en Italia en el siglo XV, sí, más o menos, es esa etapa más o menos, así que coincide con la época, podría decirse que sí surge a la par. Si quiero hacerles un comentario, ¿ok? El humanismo, en cierta manera, antes del humanismo, todo era religión, ¿ok? Todo era religión. Lutero sufre eso, porque Lutero concebía a un Dios totalmente enojado, listo para castigar y para dañarle, ¿no? Entonces, en el tiempo de Lutero, todo era religión, todo era Dios y el infierno, ¿no? Pero el humanismo trae cierta libertad al pensamiento. La reforma abre la puerta para la liberación. Dice un dicho de los reformadores, es que la reforma, Lutero rompió los grilletes de la conciencia. La reforma abre la mente humana y entonces empieza a ver las academias científicas, empiezan a ver las escuelas de ciencias, mientras que los países que abrazaron el catolicismo se retrasaron. Italia, España, Portugal, Grecia, se retrasaron. Los países que abrazaron el protestantismo avanzaron. Inglaterra, Alemania, Suiza, Finlandia, Dinamarca, Bélgica, Holanda, avanzaron. Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, digamos que el humanismo donde son rotas las cadenas de la religión, fue bueno. Pero hoy en día tenemos un hiperhumanismo. Entonces ya estamos en el otro extremo. Estamos en el otro extremo, donde ya ahora solo el hombre cuenta y si Dios dice algo, no, porque el bienestar del hombre. Entonces estamos ya en el otro extremo del humanismo, ¿no? Por eso, una de las interpretaciones mías acerca de lo que significa el 666, el número de la bestia. Usted sabe que en la numerología bíblica el 6 es el número de hombre, es el número del hombre, lo dice el apóstol Juan en el pasaje de Apocalipsis. El 6 es número de hombre. 666, hombre, hombre, hombre. Es decir, el anticristo va a ser un hombre en extremo humanista. Y para el humanismo extremo, el cristianismo es intolerante. El cristianismo es estigmatizante. El cristianismo es selectivo. El cristianismo no es inclusivo, es exclusivo. El cristianismo es malo para el humanismo extremo.
porque nosotros le decimos no al aborto, le decimos no al matrimonio homosexual, le decimos no al pecado, le decimos no a la corrupción, no a esto, no a muchas cosas. Y el humanismo no. El humanismo es la autorrealización del ser humano en todos sus aspectos. O sea que el humanismo ha venido a ser un relativismo que quita por completo a Dios. ¿Y quién va a ser el anticristo? Bueno, el anticristo va a ser una persona en extremo humanista, en extremo humanista. La gente lo va a adorar. Hoy sacaron a patadas a Trump, ¿no? ¿Por qué odian tanto a Donald Trump? ¿Por qué un odio tan voraz que los medios de comunicación, la política, la farándula, los periódicos, por qué odian tanto a Trump? ¿Por qué? Allá es donde vemos la fibra moral de Estados Unidos, que es en extremo humanista. Bueno, no de todos, porque ciertamente hoy vemos que claramente hay dos Estados Unidos, ¿verdad? Está el Estados Unidos tradicional, cristiano, de valores conservadores, y está el Estados Unidos humanista. ¿Qué representa Biden? Representa el humanismo total. Representa aborto, representa ideología de género. Él es un católico, pero él ofició un matrimonio homosexual en la casa, bueno, no sé si en la Casa Blanca, pero en tiempo de que era vicepresidente, en tiempos de Obama, Joe Biden él fue el ministro de una pareja de homosexuales. Entonces, ¿qué representa Biden? El humanismo mega. Eso es lo peligroso. ¿Qué representa Kamala Harris? El humanismo mega, el extremo. ¿Y qué es eso? 666, humanismo en extremo, ¿verdad? Dios es santo, santo, santo. ¿Qué significa? Que es en extremo santo. Eso significa. Cuando la Biblia repite el atributo de la santidad de Dios, lo repite 3 veces. Lo está diciendo, Dios es santo, santo, santo. ¿Ok? ¿Qué es 666? Es un humanismo extremo. Esto estamos viendo. Esto va a pasar en Estados Unidos. Sacaron a Donald Trump, lo odian a muerte por los valores conservadores. Nunca en toda la historia un presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha sido el presidente más pro vida de la historia de Estados Unidos. Donald Trump ha sido el presidente que más ha defendido la libertad de culto y la iglesia en Estados Unidos. Nunca nadie habló tan Jesucristo públicamente como Donald Trump. Defendió los valores tradicionales. Por eso lo odian a muerte. Y bueno, no sabemos qué va a pasar, pero lo sacaron a patadas. Yo sí creo que hubo fraude, esa es mi opinión. Podemos diferir, ¿verdad? Pero yo sí creo que hubo fraude y lo sacaron a como diera lugar. No cabe él en la agenda globalista, en la agenda progresista, en la agenda que quieren imponer en los próximos 10 años. Se llama la Agenda 2030. Usted puede entrar a internet, al Foro Económico Mundial, echar una ojeada allá de lo que se llama el gran reseteo de la economía y la Agenda 2030. Pongan un numerito en la cabeza. Vamos a empezar a ver, ahora ya no es Donald Trump. Donald Trump era el escollo, Donald Trump era el obstáculo que había que quitar del medio. Ahora ya no está. ¿Quién está ahora? Está Biden, puertas abiertas, vamos. George Soros, todo el progresismo, todo eso va a empezar a fluir. No, lo estamos viendo. Ok, entonces el humanismo extremo es peligroso, muy peligroso para la iglesia. Porque el humanismo extremo nos tacha, somos intolerantes, somos arcaicos, somos retrógradas, somos conservadores. Entonces, somos un obstáculo para la imposición de una agenda que quiere poner una utopía en la sociedad, sin restricciones, sin reglas, ¿no? Entre a la página del Foro Económico Mundial y espántese
¿ok? No quiero parecer un conspiranoico, pero ahí está. No es algo secreto que buscamos en un sitio amarillista. Entre a la página Foro Económico Mundial, lea qué significa el gran reseteo, la Agenda 2030. Boris Johnson ahí en Inglaterra ya declaró que de aquí al 2030 ya no van a haber coches con combustión interna, todo va a ser eléctrico. Suena lindo, lo sé, suena lindo, pero entre y averigüe qué significa todo eso. ¿En qué le puedo resumir eso? Bueno, persecución para la iglesia, para los verdaderos cristianos, que defiendan la verdad, que defiendan la fe. Eso es lo que va a pasar. Ayer tuve una junta de pastores y estamos mirando cómo hay una presión tremenda, una presión impresionante sobre los gobernantes. Tenemos que orar por los gobernantes. Yucatán ha sido un estado con valores por muchos años, pero esto se está amenazando. Hay que orar, hermanos. Entonces, no es una buena noticia para la iglesia que Donald Trump ya no esté en la Casa Blanca. No es buena noticia. No es buena noticia y hay que orar. Hay que orar. Bueno, eso concerniente al humanismo. Ok, David Uribe, humanismo es un concepto polisémico que se aplica tanto al estudio de las letras humanas, los estudios clásicos y la filología que concibe de forma integrada los valores humanos. Muy bien, Karen Cárdenas, en la nación estadounidense, no se había visto nunca una censura a nivel cadena nacional. Jamás. Impresionante, sacan a Donald Trump de YouTube, de Facebook, de Instagram, le cortan sus discursos en las principales cadenas. Impresionante. Había Atanasio, el de doctrina de la Trinidad, fue 5 veces y le decían Atanasio contra el mundo, ¿no? Era una frase, ¿no? Atanasio contra el mundo. Bueno, estamos viendo lo mismo con Donald Trump. Donald Trump, el mundo entero, de verdad, el mundo entero, impresionante las noticias, impresionante cómo se manejó tanto esta frase, este cliché que manejaron todas las noticias que decía él dice que hay fraude sin evidencia. Esa nunca era acompañada la palabra fraude sin la frase sin evidencia. Era una línea que había que leer. Donald Trump dice que hay fraude sin poder comprobarlo, ¿no? La Suprema Corte no aceptó lo que Trump puso sobre la mesa. Bueno, no sabemos qué va a pasar. Yo puse una frase ahí en mi Facebook y es lamentable porque cuando falla la justicia del hombre, tiene que entrar la justicia divina. Cuando el hombre no hace justicia, entra la justicia divina. Bueno, y es lo que vamos a ir viendo poco a poco, pero es tremendo, es lamentable y bueno, el faro de la democracia, ¿no? El país luz de la democracia. Wow, tremendo lo que está pasando. Claro, los que queremos ver las cosas objetivamente. No soy fanático de Trump, simplemente amo la verdad, amo la justicia, creo que se hizo una injusticia y bueno, ahí cada quien tenga su propia interpretación y lea las cosas como quiera leerlas, ¿verdad? Muy bien, ya me pasé del tiempo, pero vamos a terminar. En el versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, no impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. En cada carta a las 7 iglesias hace mención al final de los padecimientos. O sea, si en la carta a Esmirna,
¿ok? La iglesia perseguida, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, lo que sufren, Jesús le dice, esto no va a pasar, ¿ok? Yo les voy a recompensar por lo que sufrieron. Y acá dice, yo le daré autoridad sobre las naciones. O sea, ustedes sufrieron de autoridad, de abusos de autoridad. Ok, a ustedes les voy a dar autoridad sobre las naciones. Y luego dice, y las regirá con vara de hierro. Ustedes sufrieron una autoridad implacable con vara de hierro. Bueno, yo voy a dar esa autoridad también, pero para bien, pero con justicia, con verdad. ¿Ok? Y serán quebradas como vaso de alfarero. Quebraron sus vidas. Esta gente, estos nicolaitas que gobernaron despóticamente y llevaron la iglesia al oscurantismo, bueno, yo voy a hacer lo mismo también, pero para bien, pero para justicia, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El verso 28 es significativo. Le daré la estrella de la mañana. A mis fieles yo les voy a dar la estrella de la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el siglo V surge el Islam. El Islam con su logotipo de la luna, la media luna, ¿no? La estrella de la mañana. Entonces dice Jesús, acá lo que tú sufres, lo que mi iglesia sufre, mi remanente sufre, de lo que sufren, yo se los voy a dar. Es como que usted sufrió, vamos a poner abuso sexual, ¿no? Vamos a suponer que usted sufrió pobreza, vamos a suponer que usted sufrió abandono. Bueno, yo no te voy a abandonar. Conmigo no vas a ser pobre y conmigo vas a tener dignidad. O sea, como que viene la sanidad de lo que la iglesia sufrió, viene una sanidad. Y entonces aquí estamos viendo todo eso. ¿Ok? Estamos viendo autoridad, abuso de autoridad, entonces yo te voy a dar autoridad. Estamos viendo vara de hierro, ¿ok? Una autoridad implacable, bueno, yo la voy a hacer. ¿Ok? Y vemos estrella de la mañana, el símbolo del Islam. El Islam conquista Europa en este periodo, España. Y gracias a Carlos Cartel, me parece que es su apellido, que no entra a Europa. Ok, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, entonces estamos avanzando. La próxima semana vamos a ver la iglesia reformada, una preciosa etapa donde vemos el surgimiento de la verdad, cómo Lutero encuentra una Biblia mientras está estudiando en un monasterio, y la Biblia dice, cuando leí el pasaje de Romanos que dice, el justo por la fe vivirá, fueron las puertas del cielo que se abrieron para mí. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Un pequeño monje agustino puso de cabeza toda Europa con su pluma y su predicación. Tremendo. Les mando un saludo. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre. Ponemos en tus manos este tiempo, esta enseñanza, y te doy gracias por mis hermanos que están acá, que aman tu palabra, que han estudio de tu iglesia, Padre. Los bendigo y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias por estar esta hora conmigo. Les mando un abrazo fuerte. Vamos a seguir estudiando y vamos a ir entendiendo un poco más de este maravilloso campo de estudio que es la historia de la iglesia. Un abrazo fuerte, muchas bendiciones. Nos vemos.